El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús respondió: La obra de Dios es esta, que crean en quien Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la Biblia está llena de comidas. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? El Génesis. Ahí se nos habla, por ejemplo, del fruto prohibido, una comida. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? El Apocalipsis. Ahí se nos habla de la cena de las bodas del Cordero. Y el punto culmen de las comidas, la última cena en los Evangelios. A lo largo de la Biblia aparecen varios alimentos. Voy a hacer una pregunta a un acólito para que ustedes no se pongan nerviosos. ¿Se acuerdan de Esaú y Jacob? ¿Se acuerdan? Voy a preguntarle a Nicolás, el futuro arzobispo de Guaycoloro. ¿Te acuerdas de Esaú y Jacob? Jacob le preparó una comida a Esaú para quedarse con la primogenitura. ¿Qué comida? ¿Cómo que lomo saltado? Lo ha dicho bien, yo soy bromista. Más fuerte. Un guiso de lentejas. Iba a decir lentejitas con huevo frito. Hoy tenemos que hablar de un alimento que aparece en la primera lectura, en el Salmo y en el Evangelio. ¿De qué alimento estoy hablando? El pan. Y el pan nos lleva a la Eucaristía.
Queridos hermanos, Jesús en la última cena tomó pan y tomó un cáliz con el vino e instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y en cada Santa Misa nosotros ofrecemos el pan y el vino, y desde el momento de la consagración ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque se realiza el misterio de la transustanciación. A ver, repitan. Transustanciación. Ya no es pan, es Cristo glorioso. Ya no es vino, es Cristo glorioso, es la transustanciación. Parece pan, ya no es pan. Parece vino, ya no es vino. Hoy tenemos que hablar del pan. Y hay que relacionar el pan con la Eucaristía. La Eucaristía es el pan que ha bajado del cielo. Cristo mismo. 4 puntos concretos, queridos hermanos. Primer punto, el pan es un alimento básico. La Eucaristía es nuestro alimento básico. No podremos seguir a Cristo si no somos eucarísticos. Así como en la vida natural el pan es un alimento básico, en la vida sobrenatural el pan eucarístico, la Eucaristía, es nuestro alimento básico. Por eso, primer propósito, hay que tener hambre de Eucaristía. ¿Y cómo tenemos siempre hambre de Eucaristía? Haciendo a lo largo del día muchas comuniones espirituales. Gracias a Dios ya la gente está viniendo a los templos. Hay personas que todavía no pueden venir. Ya vendrán. Pero sí podemos hacer a lo largo del día muchas comuniones espirituales. Y eso mantiene el hambre de Eucaristía. Cuando San Juan Pablo II vino al Perú por primera vez y estuvo en Villa El Salvador, dijo: ¿hambre de Dios? Sí. ¿Hambre de pan? No. Hay que tener hambre de Eucaristía. Segundo punto, el pan es un alimento que se parte. Si ustedes leen, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla de la celebración eucarística, ahí se dice que es la fracción del pan. Jesús es pan partido, porque Jesús se ha dado totalmente por nosotros. Y si tú y yo somos eucarísticos, tenemos que ser pan partido para los demás. Por eso, la espiritualidad eucarística es una espiritualidad de servicio. Queridos hermanos, el pan se parte. Cristo es pan partido que se entrega por nosotros, que es alimento para nuestras almas. Es el verdadero maná. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo Dios alimenta a su pueblo en el desierto enviándoles el maná. Pues Jesús, Eucaristía, es el verdadero maná. Pan partido para alimentar a su pueblo. Y nosotros tenemos que ser pan partido. Una persona que comulga es una persona que tiene que caracterizarse por ser pan partido para los demás. Vivir la lógica del servicio. Santa Teresa de Calcuta decía: Jesús en la Eucaristía y Jesús en los pobres. Pero primero Jesús en la Eucaristía. Si yo recibo a Cristo, eso se tiene que notar en que soy pan partido para los demás.
Tercer punto. El pan es un alimento sencillo. De hecho, dicen los especialistas en gastronomía que es el alimento más sencillo. Jesús, quien es Dios, el Todopoderoso, el Infinito, está oculto bajo la apariencia de un sencillo pan. Jesús Eucaristía nos muestra el valor de la sencillez. El pan es el alimento más sencillo. Jesús Eucaristía nos enseña, al quedarse realmente presente en el Santísimo Sacramento, el valor de la sencillez. Queridos hermanos, si nosotros comulgamos, se tiene que notar en nuestra vida que somos un pan de Dios. Cuando ustedes escuchan, esa persona es un pan de Dios, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Que es una persona buena o mala? Es una persona buena. ¿Es una persona mansa o es un foforito? Es una persona mansa, no mensa. ¿Es una persona que tiene paciencia o es una persona que estalla ante el primer problema? Es una persona que tiene paciencia. Todo esto significa ser un pan de Dios. Una persona que recibe la Eucaristía tiene que ser un pan de Dios, vivir la sencillez. Qué importante es que cada uno de nosotros sea un pan de Dios. Y el último punto. El pan es un alimento que necesita del agua. ¿Cuál es el colmo de un panadero? ¿Saben? Que lo encuentren con las manos en la masa. La masa necesita agua, ¿sí o no? Y el agua en la Biblia, ¿a quién nos lleva? Voy a preguntar a otro acólito. Se ha vuelto invisible. Muy espiritual, no está. El agua viva, ¿a quién nos lleva? Al Espíritu Santo. Queridos hermanos, decía Sanefrén, quien por cierto fue un teólogo poeta, tiene unas poesías preciosas, que cuando tú recibes la comunión, recibes fuego y recibes al Espíritu Santo. Y es verdad. Porque ahí donde está Jesús, ahí está el Espíritu Santo. Y cuando tú comulgas con las debidas condiciones, en gracia de Dios, te llenas del Espíritu Santo. Y eso a veces no lo predicamos los sacerdotes. Cada vez que tú recibes el pan eucarístico, el pan vivo bajado del cielo, estás en contacto con el Espíritu Santo. Cuando termina la misa, tú sales totalmente lleno del Espíritu Santo si has comulgado correctamente. Y eso se tiene que notar en tu vida. Y entonces vamos a la segunda lectura de hoy. ¿Qué libro hemos proclamado en la segunda lectura? La carta a los Efesios. San Pablo nos ha dicho a todos nosotros, no solamente a los Efesios, no vivan como paganos, no vivan como los gentiles. Dejen de lado al hombre viejo. Hay que ser renovados en el espíritu. Si tú comulgas, se tiene que notar en tu vida que no eres un pagano. Tienes que ser Cristo ahí donde estás. Porque has recibido al Espíritu Santo
Y el Espíritu Santo te renueva interiormente y hace que reflejes a Cristo, como ha pasado en la vida de todos los santos. Ya termino mencionando al santo que hoy debemos tener presente. ¿Alguien me puede decir qué santo debemos tener presente hoy? San Alfonso María Ligorio. San Alfonso María Ligorio fue un genio. A los 19 años ya era abogado. Definitivamente tenía una inteligencia extraordinaria. Y ganaba todos los juicios, hasta que un día se dio cuenta que estaba defendiendo una mentira. Él no lo sabía. Y eso le llevó a reflexionar en su vida. Y se decidió por ser sacerdote. Y fue un santo sacerdote. Y fue un hombre profundamente eucarístico y mariano. De hecho, tiene un libro que es un clásico y que yo les recomiendo que lo tengan, Las visitas al Santísimo Sacramento. Él promovió las visitas al Santísimo Sacramento. Y otro libro que es un clásico, Las Glorias de María. Y una vez estando enfermo, le llevaron la comunión. Y cuando él recibió la comunión, entre comillas, dijo, ¿pero qué me han traído? Esto es pan, no es la Eucaristía. Averiguaron y efectivamente, ¿qué había pasado? Que le habían traído una hostia sin consagrar, porque el sacerdote se había olvidado en la misa de consagrar. Despistado el padrecito. Fíjense, San Alfonso María Ligorio tenía ese don sobrenatural. Nosotros no tenemos ese don sobrenatural, pero sí tenemos que ser tan eucarísticos como él. Queridos hermanos, hoy Jesús en el Evangelio dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Vamos a sacar hoy el propósito de ser muy eucarísticos. Decía San Hilario de Poitiers que la mayor alegría que le podemos dar a la Virgen María es llevar a Jesús Eucaristía en nuestro pecho. Vamos a pedirle hoy a María Santísima que nos ayude a ser verdaderamente eucarísticos. Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo y que nos renueva desde dentro y le da sentido a nuestras vidas. Que así sea. Hermanos, la Biblia está llena de comidas. Hay muchas imágenes sobre comidas. Hoy hemos hablado del pan. En la primera lectura hemos escuchado cómo Dios alimenta a su pueblo con el maná, pan que baja del cielo. En el Salmo hemos hablado del trigo celeste. Y en el Evangelio Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no va a tener hambre. El que cree en mí no va a tener sed. Jesús habla de la Eucaristía. Les he hablado de 4 puntos que tienen que ver con el pan. Primer punto, el pan es un alimento básico. Tu alimento básico es la Eucaristía. Hay que tener hambre de Eucaristía. Y para ello, hagamos muchas comuniones espirituales a lo largo del día. Segundo punto, el pan es un alimento que se parte. Si tú recibes a Cristo, tienes que ser un pan partido, pensar en los demás, dar tu vida por los demás, empezando en la casa, como siempre les he dicho. Tercer punto, el pan es un alimento sencillo. Dios Todopoderoso está oculto bajo las apariencias del pan. Ya no es pan, es Cristo, pero está oculto bajo la apariencia de un alimento sencillo. Jesús Eucaristía nos enseña la sencillez. Hay que ser sencillos, hay que ser un pan de Dios para los demás. ¿Y cuál es el cuarto punto? El pan que necesita, la masa que necesita. Agua. ¿Y el agua qué nos lleva? Al Espíritu Santo. Cuando tú comulgas, y hay que comulgar bien en gracia de Dios, por eso hay que confesarse si tenemos pecados graves. Cuando tú comulgas bien, te llenas del Espíritu Santo. Y cuando termina la misa, se tiene que notar que estás lleno del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a la segunda lectura de hoy. San Pablo dice a los Efesios y nos dice a nosotros, no vivan como paganos. Queridos hermanos, si tú eres católico, no es
coherente con tu fe, que luego vayas a hacer el pago a la tierra, o la Pachamama, o te vayas al brujo, o leas horóscopos. O eres cristiano o eres pagano. Por eso, qué importante es que uno sea coherente con su fe eucarística. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a valorar la Eucaristía, a ser eucarísticos de verdad. Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.